La aventura de la casa vacía es uno de los cuentos de misterio escrita por Sir Arthur Conan Doyle y que pertenece a la saga de los cuentos de regreso de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era el detective más importante de Europa y que 3 años atrás se le había declarado oficialmente muerto junto a su archienemigo, el profesor James Moriarty, en las cataratas de Reichenbach, en Suiza. El resumen del cuento El problema final también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Patisol Rodríguez. Entrando en materia, vemos que esta historia data de 1894 con la muerte del honorable aristócrata Ronald Adair, quien era un hombre que no tenía enemigos, un hombre honorable, honesto, le gustaba jugar a las cartas, frecuentaba los círculos sociales más altos, también las casas de juego, y que en la última temporada tenía como compañero de juego al coronel Sebastián Moral. ¿Quién era Sebastián Moral? Era la mano derecha del profesor James Moriarty, archienemigo de Sherlock Holmes. Ronald Adair había fallecido en unas circunstancias bastante dudosas. Había sido encontrado por su familia en una habitación de su casa con el cráneo destrozado. No había ninguna arma dentro de esa habitación, que estaba cerrada por dentro, y la ventana que comunicaba con el exterior estaba abierta. Así que, a no ser que el homicida haya sido Spider-Man, el hombre araña, podía haberse trepado a la pared colindante, que tenía 6 metros de altura. Y si es que el homicida hubiese disparado desde el exterior, entonces tendría que tratarse de un criminal excepcional, ya que nadie escuchó ningún disparo. Esta historia, como siempre, la narra el doctor Watson, fiel amigo de Sherlock Holmes, y él, yendo hacia el hilo conductor, recuerda a su queridísimo amigo, el detective, que casos como estos era aquel que le fascinaba a Sherlock Holmes, pues hacía que sus neuronas trabajen y dejen a un lado el aburrimiento. Así que se constituyó a la calle Park Lane, donde se había realizado este homicidio, y en las afueras de esa casa encontró a un oficial de policía hablando incongruencias y se tropezó con un anciano bibliófilo. Watson, siempre muy amable, le ayudó a recoger sus libros a este anciano, pero este hombre respondió de una manera grosera y se fue refunfuñando ante tal suceso. Sorpresa fue de Watson cuando, estando en su oficina en la calle Kensington, reaparece el anciano. El coleccionista de libros, empiezan a conversar un rato, y cuando Watson hace un giro hacia su escritorio y luego regresa su mirada hacia el anciano, resulta que el anciano tenía el rostro de Sherlock Holmes y el disfraz del anciano, el coleccionista de libros. Este evento hace que Sherlock Holmes, que Watson casi le dé un infarto, se desmayó. Y es ahí cuando Sherlock Holmes, con su voz inolvidable, le dice: mi querido amigo Watson, perdóneme, no pensé que usted iba a tener una reacción así a tan inesperada y dramática aparición. Pero bueno, luego Sherlock Holmes y Watson conversan, y Watson le solicita que le comente cómo es que seguía vivo, cómo es que había podido salir de ese abismo de las cataratas de Reichenbach en Suiza. Entonces Holmes le dijo que no había sido difícil porque nunca había estado ahí. Lo único que hizo fue, gracias a sus artes marciales, a sus conocimientos de Baritsu, que es una técnica japonesa, él había podido esquivar los actos violentos del profesor Moriarty, y él sí se había lanzado y había fallecido en ese abismo, finalmente en el mar. Y también le solicitó que lo acompañara esa misma noche a la resolución de un nuevo caso, y que ahí le terminaría de contar todo lo que tenía que comentarle, ¿no? sobre esos 3 años que él se había ausentado.
También le pidió perdón por no haberse comunicado con él y que varias veces él intentó escribirle una notita, algo, pero que él sabía que por el profundo cariño, por la profunda fidelidad que el doctor Watson le tenía a Holmes, de repente él podía cometer alguna indiscreción, alguna imprudencia que podía hacer que sus enemigos, porque sí tenía enemigos, él se dio cuenta allá en las cataratas de Reichenbach que Moriarty no era el único, que él tenía sus cómplices, porque en ese mismo instante que él logró librarse de las amenazas físicas de Moriarty, él sufrió un ataque contra su vida y su salud, y las características físicas correspondían al asesino de Ronald Adair, al coronel Sebastián Moran. Entonces él le solicitó que lo acompañara, y así fue. El único que también sabía que Holmes aún pertenecía al mundo de los vivos era su hermano Mycroft, que era el que le ayudó económicamente. Pues en esos 3 años Sherlock Holmes estaba ocioso, él se dedicó a explorar con la identidad del noruego Sigerson, también a visitar otros lugares, se fue a Persia, se fue a la Meca, estuvo en el Tíbet, se contactó con el Dalai Lama, es decir, él hizo un montón de cosas en esos 3 años. Y luego Sherlock Holmes le dijo a mi queridísimo amigo Watson: el trabajo es el mejor antídoto contra las penas. Y es ahí cuando empieza la aventura de la casa vacía. Ellos se constituyen a una casa deshabitada, empolvada, donde nadie estaba presente, y desde la ventana de esa casa vacía pueden visualizar las oficinas de Baker Street, donde eran el recinto de Sherlock Holmes y Watson como en los viejos tiempos. Y ahí estaba una efigie, estaba una imagen, un busto de cera, que era como una carnaza para que sus enemigos que estaban vigilándolo cayeran en esa trampa, y desde esa ventana, desde esa casa, él podría vigilar a sus vigilantes. Pero jamás se imaginó Sherlock Holmes que en esa misma casa iban a estar tanto los vigilantes como los vigilados. Y fue así que después de unos instantes se escuchó un ruido que sigilosamente se acercó a la ventana, sacó un rifle de aire comprimido y disparó directamente hacia la ventana de Baker Street y destrozó el busto de cera de Sherlock Holmes. Holmes, inmediatamente de este disparo, él se lanzó como un tigre sobre Sebastián Moran. Luego llamó a la policía, que estaba comandado por Lestrade, se lo entregó en bandeja de plata a Sebastián Moran, pero Holmes le preguntó al inspector de policía de Scotland Yard, Lestrade, bajo qué cargos iba a arrestar a Moran, y le dijo bajo el cargo de tentativa de homicidio contra el señor Sherlock Holmes. Sherlock Holmes le dijo que no, para nada, que nada de eso, que no quería intervenir en este asunto, y más bien le felicitó, le dijo: señor Lestrade, usted es siempre muy inteligente, muy sagaz, muy eficaz, como siempre, usted es el único y nada más que usted que se merece todos los méritos por haber atrapado al hombre más buscado de Londres. Entonces Lestrade, siempre torpe, siempre despistado, le dijo: pero ¿atrapar a quién, señor Holmes? ¿No? Pobre Lestrade, siempre estaba volando, siempre estaba en otro lado. Entonces le dijo Holmes, usted ha atrapado al asesino de honorable Ronald Adair, al hombre que toda la policía de Londres está buscando, así que lo felicito. Y bueno, entonces, ¿qué razón tendría Sebastián Moran para asesinar a Ronald Adair? Pues era muy simple. Sherlock Holmes dedujo que, especuló que Ronald había descubierto que Sebastián Moran era un tramposo, era un estafador, y como Ronald Adair era una persona honesta, pues lo puso entre la espada y la pared y le dio la oportunidad que él se retirara de todos los clubes de juego bajo apercibimiento de hacerle un escándalo. Ese mismo día o esa misma noche, el criminal Moran lo siguió hasta su casa y desde afuera le disparó con las balas de aire comprimido a Ronald Adair. Claro que cuando Sebastián Moran fue atrapado por
por Holmes. Él estaba lleno de odio, tenía una mirada pues amenazadora y le decía a Holmes: maldito, astuto demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo el cuento de la aventura de la casa vacía. Si te ha gustado, espero que compartas este video en tus redes sociales, te suscribas a mi canal y los espero pronto en Patisol Rodríguez. Bye bye.